Mientras veníamos hacia aquí surgió en el camino una conversación de que estamos en unos tiempos en que parece como en muchos lugares hay desilusión en la obra. Nos cuesta asistir a los cultos, no digamos ya de asistir a las oraciones. Y yo siento en el corazón un coro que es nuevo y no sé si me acordaré de la letra o se me olvidará, pero me da igual. Los cristianos, cuando adoramos, no tenemos sentido del ridículo. Hacemos cosas de niños pequeños. Apláudale a tu Señor, aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. ¿Qué está pasando en las iglesias? ¿Qué está reinando la frialdad? Hoy los cristianos no oran en casa, viven del culto y nada más. Hay una frase que parece estar de moda: es que estoy frío y no conozco la razón. Si alguna vez le preguntáramos al Padre, Él nos diría: esta es la voz de oración. Si me buscarais, aunque solo fuera un poco, os llenaría de calor el corazón. Tu nombre es bendito, Señor, aleluya. Se ha roto el coche, tengo trabajo, no tengo tiempo de nada más.
lugar donde dice, a veces no recibís porque no pedís. Estamos en la era de la iglesia fría, pero también es verdad que no buscamos como debemos. Yo no busco como debería. Y saben, el problema de un cristiano suele ser el mismo que el de otro. Tenemos tiempos buenos y tiempos no tan buenos. Pero hay otro pasaje, otro versículo que dice: si vosotros siendo malos, viene un hijo y os pide pan, no le dais una piedra. O si os pide un pescado, no le dais una serpiente. Dice el Señor: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Atención, que esto es tremendo. ¿Cuánto más el Padre que está en el cielo dará el Espíritu Santo al que se lo pida? A veces no recibimos más porque no pedimos. Voy a decir algo tremendo. Lo que tienen los padres es para los hijos. ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano conmigo. Digan aleluya. Iba a decir, lo de los hijos es de los padres, pero no, lo de los hijos es de los hijos. ¿Y ustedes creen que con todas las maravillas que Dios tiene en su mano, habiendo ya entregado a su propio unigénito, siendo contrarios por causa del pecado, ahora que somos reconciliados, creen ustedes que el Señor va a escatimar alguna cosa? Por eso les mando desde aquí un mensaje de ánimo. El que pide, recibe. Eso es. Hay un corito que canta nuestro hermano Gordo y que me place hoy cantarlo aquí. Necesito de ti, necesito de ti, que me limpies con tu sangre una vez más. Necesito de ti, necesito de ti, que me brindes esta noche otra oportunidad. No necesito que suceda nada más. Glorifícate, glorifícate, glorifícate. Llena con tu sol todo mi ser. Glorifícate, glorifícate, llena con tu unción todo mi ser. No necesito que suceda nada más. Gloria a tu nombre, Señor, aleluya. No hay nadie que me pueda hacer cambiar lo que siento por ti, mi Señor. Solamente tú me llenas de paz. No hay nadie que me pueda hacer cambiar lo que siento por ti, mi Señor. Solamente tú me llenas de paz.
Yo creo que Dios está en este lugar. Amén. Lo creo con todo mi corazón. Y saber algo, hace un tiempo que ya no nos mueve tanto lo que vemos, sino lo que creemos. Amén. Y sé que Dios está aquí y que está bendiciendo esta reunión. Y creo que Dios va a seguir añadiendo bendición a esta reunión. Amén. ¿Cuántos han venido a buscar algo de Dios a este lugar? Puedes levantar tu mano y gritar un poderoso amén. Amén. Bueno, saludarles a todos en el nombre de Jesús. Yo sé que la hora es un poco avanzada, pero si ustedes me permiten unos minutos de su hermoso tiempo, yo les comparto un breve sentimiento de la palabra de Dios y luego vamos a brindar otra oportunidad a las personas que hoy quieran reconciliarse con Dios o quieran entregarse por primera vez a Dios. Amén. Porque creo que el objetivo principal del Evangelio es poder alcanzar las almas. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Bueno, ¿cuántos tienen el deseo de escuchar una palabra de Dios? Amén. ¿Hay hambre de la palabra, sí o no? Amén. Hemos tenido unos percances por el camino, pero el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Mire, la palabra o el sentimiento que Dios ha depositado en mi corazón para compartir con ustedes esta noche se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Es algo muy escuchado, pero creo que Dios nos va a ministrar en esta noche por medio de estos pasajes. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Solamente les voy a pedir una cosa: no se me pongan tan serios. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 2, del versículo 1 hacia adelante. Antes estaba mejor, no es igual. Yo me adapto, como es que me da igual, así. Dice así la palabra: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y había allí 6 tinajas de piedra para llenarlas de agua conforme al rito de la purificación de los judíos. Y Jesús les dijo a los siervos: llenad las vasijas hasta arriba y llevarlas al maestresala. Cuando las vasijas llegaron ante la presencia del maestresala, el agua sufrió un cambio muy profundo, y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, mandó llamar al joven esposo y le dijo: joven, todo hombre en estas celebraciones guarda unas normas, unas pautas, hay un protocolo. Primero sale lo de más calidad, y según va transcurriendo la celebración y los comensales ya no distinguen tanto, luego va saliendo lo de menos calidad. Pero tú rompiste con el protocolo y has reservado lo mejor para el final. ¿Sabes algo? Yo no sé lo que te has encontrado en tu caminar cristiano. Seguramente que mucho y bueno, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de arriba, del Padre de las luces. Pero la noticia es que lo que te queda por encontrarte es mejor todavía. Las mejores bendiciones están por llegar. ¿No lo crees? Las mejores bendiciones están por acá. Ahora sí. Amén. Cerramos un momento, un minuto los ojos con respeto a Dios. Inclinamos nuestra cabeza y presentamos a este torpe siervo que tiene que ministrar la palabra. Le voy a rogar a mi hermano Ramón, siervo del Señor, por favor, que me presente. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia hermosa en este lugar. Sí. Sí, Espíritu Santo. En estos momentos queremos decir que somos amantes de tu palabra.
glorifícate, Jesús. Nada más. Amén. Lo confirmamos con un potente amén. Está la iglesia de Jesucristo aquí, ¿no? Me voy a llamar. Y amén. Amén. Jesús va a empezar a manifestar su ministerio. Todos o la inmensa mayoría sabemos que el ministerio de Jesús abarca 3 áreas principales: sanidad, salvación y liberación. Esto es el Evangelio. El Evangelio es sanidad, el Evangelio es salvación y el Evangelio es liberación. Él quiere hacer no un milagro, porque la Biblia o el Evangelio no lo cataloga como un milagro, lo cataloga como una señal. En el Evangelio de Juan aparecen 7 señales que Jesús hace. No va a hacer una señal con la intención de entretener a nadie, porque Dios no es un Dios de entretenimientos. No va a hacer la señal con la intención de exhibirse, porque Dios no es un Dios de exhibiciones. Dios es un Dios de propósitos. Él va a hacer la señal para dejar una huella plasmada en la vida cristiana, para que sepamos cómo debemos de caminar en nuestro caminar cristiano diario. Lo primero que Él hace no es una multiplicación. Lo primero que Él hace es una transformación. Porque Jesús está más interesado en la transformación que en la multiplicación. Hoy parece ser que todo nuestro esfuerzo lo estamos enfocando. Puedo traer un mensaje pastoral y luego hacemos un poco de evangelización, pero hay una iglesia delante, ¿no? Sí. Yo es que mi forma de predicar es pastoral a veces, pues, pero no sé predicar de otra forma. Voy a predicar como soy yo, como ha dicho mi hermano Ramón, sintiéndome libre. Amén, estoy en mi casa, amén. Hoy estamos enfocando todo nuestro esfuerzo en la multiplicación, y es bueno, estoy a favor de la multiplicación. Parece ser que todo se está multiplicando, se nos multiplican las iglesias y es de Dios. Se nos multiplican los predicadores y es de Dios. Se nos multiplican los jóvenes que tocan con talento la música y es de Dios. Las niñas que cantan con un timbre de voz que te embelesa y es de Dios. Creemos en la multiplicación, pero creo con todo mi corazón que estamos carentes de algo. Necesitamos cambiar. Necesitamos que Dios engendre dentro de nosotros nuevo nacimiento. ¿Saben algo? Cuando Jesús Jacob se encontró con el ángel en los vados de Peniel, Jacob venía muy multiplicado. Se le multiplicaron los rebaños, se le multiplicó la familia, los criados. Venía muy multiplicado, pero cuando Jacob se engancha en su lucha con el ángel y en el trato que el ángel tiene con él en la intimidad, el ángel no se impresiona de la multiplicación que Jacob trae en las manos, sino que en su trato le golpea el muslo, le descoyunta la cadera, le cambia la forma de caminar, le cambia el nombre, le engendra una nueva naturaleza, porque creo con todo mi corazón que es bueno multiplicarse, pero necesitamos que Dios engendre nueva naturaleza dentro de nosotros. Amén. A su nombre. Jesús se va a Caná de Galilea. Caná de Galilea es una ciudad pequeña, es insignificante, es una ciudad que lleva años y siglos viviendo en el anonimato, es una ciudad que carece de importancia, quizás no tenga rutas de comercios importantes, no haya edificios arquitectónicos importantes, quizás no haya nacido ningún rey ni ningún personaje ilustre. Es una ciudad que pasa desapercibida, es una ciudad que vive del anonimato y quizás ni aparezca reflejada en los mapas de geografía de la época. Pero ¿saben algo? Un día fue él a Caná de Galilea y la pisó, y él le dio tanta importancia a aquel lugar
que el escritor del Evangelio tuvo que sacarla a relieve y hacerla famosa, porque lo que él pisa, hermanos, lo engrandece, lo que él pisa lo embellece, lo que él pisa lo perfecciona, lo que él pisa le da importancia, lo que él pisa lo transforma, lo que él pisa lo revaloriza. Si él está aquí en esta noche, hermanos, esta reunión es importante y para mí ustedes merecen todo mi respeto, pero ¿saben algo? La categoría y el peso de esta reunión es que el Rey ha venido a este lugar. Él ha dignificado este teatro y esto se ha convertido en un lugar santo, en tierra santa, en puerta del cielo. Amén. Amén. Jesús se va a la ciudad, a la boda, y mientras la celebración transcurre con normalidad, Jesús se aparta, se esconde y deja que los hombres ministren la reunión. Él deja que ellos hagan y deshagan, pero atención, cuando aparece la necesidad, suceden dos cosas. Los hombres desaparecen, pero Él aparece. Porque Él es el que aparece en nuestra necesidad. Los hombres nos parecemos un poco a los marineros que viajaban con San Pablo en el barco rumbo a Roma. Y mientras el barco llevaba buen rumbo y el sol brillaba en cubierta y la brisa acariciaba las velas, los marineros querían gobernar, exhibirse y querían el gobierno del barco, pero cuando vino el problema llamado Euroclino y partió el mástil y dejó la nave a la deriva, es cuando los marineros desaparecieron en medio de la necesidad del barco. Pero Jesús es al revés. Jesús se esconde cuando el sol brilla en tu vida, pero aparece cuando la necesidad golpea tu casa. Él es como el libro de Lucas, hermanos. La Biblia habla del libro de Lucas capítulo 10, que había una higuera plantada en un lugar de viñas y por 3 años consecutivos vino el dueño de la viña a recoger el fruto y no hallándola dijo: voy a desarraigar el árbol porque me inutiliza la tierra, voy a cortar el árbol. Pero atención, cuando el hacha se levantó amenazante para segar el árbol es cuando apareció el labrador y se puso entre el hacha y el árbol para defenderla. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Cuando el hacha de la justicia de Dios nos iba a cegar porque habíamos ofendido al Padre y merecíamos el castigo, Él se puso en medio y te defendió. Él es tu mediador, Él es el que se ha puesto en medio entre la justicia de Dios y tu pecado y te ha defendido y te ha rescatado. Él es tu mediador y Él es tu redentor, hermano. Tengo una noticia que darte: tienes un hacha que te amenaza, pero hay un redentor que se ha puesto en medio para defenderte. La Biblia habla en el libro de Génesis de un hombre que se llama Jacob, que tiene 12 hijos, pero uno está en Egipto porque ha sido vendido por sus hermanos. La Biblia habla de que hay hambre en la tierra de Canaán, pero en Egipto hay trigo, porque un José visionario supo retener en un momento de abundancia. Y Jacob, hermanos, tiene necesidad. Mira a sus hijos y les dice: descender a Egipto porque hay trigo. Cuando sus hermanos se ponen en camino, José los mira desde lejos y los reconoce, porque hay quien desde lejos ya lo reconoce si lo ves venir. Sin embargo, cuando sus hermanos lo tienen frente a frente, no lo reconocen, porque la última imagen que tenían de su hermano era un niño tirado en una túnica, despojado en una cisterna, despojado de su túnica y tembloroso. Y ahora estaban viendo al gran Sacnapanea encumbrado con la gloria de Egipto, porque hay cristianos que los tiras en el pozo y mañana resurgen y se convierten en príncipes porque tienen naturaleza del rey engendrada dentro de sus entrañas. Atención, Él les lanza una acusación y les dice: vosotros habéis venido a espiar la tierra, pero Judá defiende a los suyos. Y dice: no, nosotros somos hijos de un varón cananeo, somos 12 hermanos, uno no aparece y el niño se ha quedado con el viejo. Hemos venido a comprar trigo. Pero José dice: no, para que me hagáis buena esta palabra tenéis que traerme al niño y me quedo como prenda vuestro hermano. Cuando los despide, Jacob los ve venir desde lejos y los cuenta: 1, 2, 3, 4, 9. No envié a 10.
9, y Judá le dice al viejo: mira, un varón egipcio nos habló con aspereza, nos dijo que teníamos que traer al niño, si no traemos al niño no vemos más la cara del egipcio ni nos vende trigo, y se ha quedado con nuestro hermano como prenda y aval. Pero Jacob dice: el niño no lo toquéis, el niño es el único sentimiento que me queda de mi hermosa llamada Rebeca. Pero dice la Biblia que el hambre asolaba la casa de Jacob, y Jacob coge a sus hijos, los reúne y les dice: mirad, os doy mi palabra que si fuera por mis sentimientos no os lleváis al niño, pero por beneficiar la casa voy a perjudicar mis sentimientos. Viva la gente que sabe perjudicar lo suyo para beneficiar esta casa. Cuando llegan a Egipto, José los recibe, les da de comer, les llena los costales de trigo y los despide. Cuando los despide les dice al criado: alcánzalos y lanza esta acusación, diles que por qué le quitaron la copa de plata. Cuando el criado los alcanza en el camino, le dice: por qué habéis robado a mi señor la copa de plata. Pero Judá de nuevo vuelve a dar la cara por los suyos y dice: estos de aquí son honrados y no han tocado nada. Estoy tan seguro que si alguno tocó algo que no le pertenecía, lo va a pagar con la muerte. Atención, empiezan a vaciar costales y en el costal de Benjamín aparece la copa de plata. Con la copa de plata la sentencia de muerte. Cuando Judá ve la copa de plata en el costal de Benjamín, sale corriendo. Él no pierde el tiempo con el criado, porque cuando tengas un problema de verdad, no te entretengas tanto con los criados. Vete directamente a José que te solucione el problema. Cuando llega ante José, se tira de rodillas y le dice: déjame que tu siervo te hable una palabra. Dice: mi padre, tu siervo, es un hombre anciano, está enlutado hasta los pies porque perdió un niño. Este es el único que le queda de esa mujer. Si no se lo devuelvo, el viejo se muere y sus caras descienden enlutadas al Seol. Y dice Judá a José: tómame a mí por el muchacho en su lugar. Yo miré a Benjamín y le dije: qué suerte has tenido, Benjamín. Hay una sentencia de muerte pesando sobre ti, pero que ha salido un sustituto, que ha salido uno que quiere ocupar tu lugar. Y cierta vez le pregunté a Dios: ¿por qué fue Judá el sustituto? Y Dios me hizo entender que él nació de la tribu de Judá, y me dijo: eso es lo que hice yo contigo, Ismael, cuando la sentencia de muerte pesaba sobre ti, porque el pecado y la paga del pecado es muerte. Cuando la sentencia de muerte iba a ejecutarte, yo te puse en medio, fue tu mediador, y recibí tu castigo y te redimí. Te salió un redentor, iglesia de Zaragoza, te salió un redentor que te ha redimido, te salió uno que se puso en medio y te defendió, te salió uno, hermano, que cuando el hacha de la justicia te iba a cegar, él se puso en medio y recibió tu golpe, recibió tu castigo, para que hoy estuvieras aquí sentado, para que pudieras estar en su presencia, para que pudieras adorarle, para que pudieras glorificarle. Eres tu redentor, eres tu mediador. Si vas a poder entregarle más fuerte, aleluya. Voy a resumir, ¿vale? Su madre se acerca y le dice: no tienen vino, Jesús. Él dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Esto es una expresión hebrea, pero aquí no entramos. Y dice la madre: haced todo lo que él os dijere. Había 6 tinajas de piedra allí conforme el rito de la purificación de los judíos, y le dijo: llenarlas, pero cuidado, llenarlas hasta arriba, porque en esta vasija no puede haber mezclas. Hay quien quiere llenarse un poco aquí y un poco fuera, pero en esta vasija no puede haber mezclas. Y dice la Biblia que le dijo a los criados: sacarlo y llevarlo al maestresala. Mirad, los criados tuvieron la capacidad de cargarlo, de llenarlas y de cargarlas y de transportarlas. Ellos pudieron transportarlas, pero no pudieron cambiar el contenido de lo que había dentro. El contenido y el cambio lo produjo la palabra. Porque los criados te podemos transportar, te hacemos una reencuentra, te hacemos una reunión de jóvenes, te hacemos un ayuno, te hacemos un estudio bíblico, te contamos 1000 mensajes y te podemos hacer 1000 cosas, pero no podemos cambiarte, no podemos transformarte. Pero como la palabra llega a tu corazón y a tu casa, tu corazón cambia y tu casa cambia. Es la palabra la que cambia tu vida, es la palabra la que
rompe cadenas, es la palabra la que reprende a los demonios, es la palabra la que restaura al caído, es la palabra la que sana al enfermo, es la bendita palabra de Dios. Dice el libro de Isaías capítulo 6: en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y cuando él lo vio dijo: ay de mí, porque soy hombre muerto, porque habitando entre un pueblo inmundo de labios mis ojos han visto al rey. Pero dice la Biblia que un serafín vino volando hacia el profeta. Imaginarse la belleza del serafín, hermanos. Estoy seguro que si un serafín descendiera esta noche a este lugar, dejarían de atenderme a mí para mirar este ser tan hermoso y tan perfecto. El serafín, hermanos, tiene un rostro de porcelana, los ojos encendidos como rubí, los cabellos como hilos de oro, cuando vuela te embelesa y tiene una voz que te estremece. Pero dice la Biblia que él traía un carbón encendido en la mano, sacado del altar con las tenazas, y le dijo al profeta: no me mires más a mí, porque yo no puedo limpiar tu pecado. Y le pasa el carbón encendido por los labios y le dice: es esto lo que limpia tu pecado y quita tu culpa. Le estaba diciendo: yo puedo transportar el carbón de la palabra, pero no puedo limpiarte, profeta, por muy perfecto que sea, por muy bien que predique, por mucho talento y dones que tenga, no puedo limpiarte. Pero dijo el serafín: pero la palabra sí, la palabra te tocó y te ha limpiado, la palabra te tocó y te ha purificado, porque a los siervos se nos ha otorgado el honor de poder transportar la palabra, pero no podemos cambiarte, no podemos transformarte. Ay, pero si la palabra llega a tu corazón, si la palabra llega a tu casa, si la palabra toca a tus hijos, si la palabra toca a tu compañero, entonces todo cambia, porque la palabra tiene poder para restaurar, para levantar. La palabra tiene poder para engendrar vida, un nuevo nacimiento. Yo digo en esta noche que venga su palabra tocando los matrimonios, que venga su palabra tocando los jóvenes, que venga su palabra sanando los enfermos, que venga su palabra rompiendo cadenas, que venga su palabra reprendiendo los demonios. ¡Viva su palabra! Apláudele, por favor. Santo. Dice rápido, voy a ir rápido, 10 minutos solamente, que luego vamos a estar orando unos minutos. Dice: llevas, gracias hermana, Dios te bendiga. Llevárselo al maestresala. Cuando el maestresala vio el agua hecha vino, el oficio del maestresala, disculpen los hábitos, hábitos. El oficio del maestresala era, pues, hacer estas celebraciones. Era un profesional. Él conocía su oficio. Cada uno conoce su oficio. Yo tengo mi oficio y usted me pone una prenda de lo que yo vendo y yo sé si es buena, si tiene un buen diseño, no buena, porque entiendo de mi oficio. Pues el maestresala entendía de todas estas cosas. Cuando el maestresala vio el color del vino, dijo: por el color que tiene, seguramente que es un vino excelente. Pero hasta que no lo probó el maestresala, no dio ninguna opinión del vino, porque dijo el maestresala: una cosa es el color que tiene y otra el sabor que da. ¿Me dejan libertad para ministrar un detalle pastoral, sí o no? Hay quien tiene color de cristiano, pero luego en la calle tiene sabor de inconverso. ¿Saben algo? A Moisés lo vistieron de egipcio, lo peinaron de egipcio, lo maquillaron como un egipcio, le enseñaron el habla egipcia, la cultura egipcia, comía en las mesas con los egipcios, negociaba con los egipcios, vivía en los palacios de los egipcios. Pero una noche Moisés se desvela y desciende a ver a los hebreos y ve a un egipcio que está golpeando a un hebreo y ve la flora, la naturaleza que lleva engendrada desde cuna, porque Moisés era egipcio por fuera, pero hebreo por dentro. Hoy hay algunos que han tenido tanta arte con la religión que le han dado la vuelta a esto. Se han vestido de hebreo, se han peinado de hebreo, hablan como los hebreos, dicen amén como los hebreos,
caminos, por esta zona no, pero por otra sí, que se parecen, y disculpen la comparación, a la samaritana, que cuando le dice Jesús, dame de beber, dice ella, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer y samaritana? Y le dice Jesús, si tú me pidieras a mí, yo te daría a ti un agua que salta para vida eterna. Y dice ella, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Cuando te pido agua, te pones en el lado de los samaritanos, pero cuando te ofrezco agua, te incluyes en el linaje de los hebreos, porque hay quien para el beneficio quiere ser hebreo, pero para el perjuicio quiere ser samaritano. Pues bien, el que quiera beneficiarse de esta casa, que se perjudique por ella, porque hay que ser hebreo para recibir, pero también hebreo para aportar. Y tú me dirás, ¿y cómo distinguimos esto? El que es del que no es. Y luego entramos en el 5 minutos de evangelización, ¿vale? Fácil. Por la reacción que se provoca del maestresala cuando prueba el agua hecha vino. Cuando él bebe el agua hecha vino, en él se produce un deseo. Dije, ¿dónde está el esposo? Porque el que tiene sabor a Dios provoca en los demás el deseo de buscar a Dios. Lo voy a repetir. El que tiene sabor a Dios provoca en los demás el deseo de buscar a Dios. Dice el Cantar de los Cantares, capítulo 5. Yo dormía, pero mi corazón velaba. He aquí la voz de mi amado que me llama, ábreme, paloma mía, hermosa mía, porque mi cabeza está llena de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. Y dice la Sulamita, me quité las ropas, me de vestir, lavé mis pies, los he de ensuciar. Y dice el texto, mi amado metió la mano por la ventanilla, mi corazón se conmovió dentro de mí. Me levanté yo para vida, mi amado, y de mis manos gotearon mirra, y de mis dedos mirra que corrían por las manecillas del cerrojo. Dice el texto, abría mi amado, pero mi amado se había ido. Tras sondar salió mi alma, lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Atención, dice la Sulamita, me encontraron los guardas que rondan la ciudad, me golpearon y me hirieron, me quitaron el manto de encima. Imaginarse, le han pegado el palizón del siglo, la han herido y la han humillado. Pero dice la Sulamita, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, que si habéis visto a mi amado, me lo hagáis saber, porque estoy enferma de amor. Las doncellas no pueden concebir que después del palizón, de la humillación y de la herida, aún siga teniendo sentimientos por el amado, y tienen que exclamar las doncellas, que es tu amado más que otro amado, o la más hermosa entre todas las mujeres, que es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras. Y dice la Sulamita, mi amado, ahora vais a probar el sabor que tengo del amado. Dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000, su cabeza oro finísimo, sus cabellos negros crespos como el cuervo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, sus mejillas como eras de aromáticas especies y fragantes flores, sus manos como anillos engastados de jacinto, su cuerpo como el claro marfil cubierto de zafiro, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de lo fino, su aspecto como el líbano y escogido como los cedros, su paladar es dulcísimo y todo él es codiciable. Y cuando termina de dar el mensaje a Sulamita, dicen las doncellas, ¿dónde está tu amado? Porque nosotras vamos a ir a buscarlo contigo, porque el que tiene sabor a Dios provoca en los demás el deseo de buscar a Dios. Yo digo que en este pueblo y en esta iglesia hay sabor a Dios, y con este sabor vamos a arrastrar a la gente a Cristo, vamos a ganar las casas para Cristo, vamos a ganar las familias para Cristo. Y termino, les he prometido que lo iba a hacer corto y lo he hecho corto, ¿vale? Dice, joven, todo hombre en esta celebración primero saca lo más excelente y al final va sacando lo de menor calidad. Pero tú rompiste con los protocolos. Necesito atención estos 5 minutos solamente. Tú has reservado lo mejor para el final. Claro, porque la obra del hombre no es como la obra de Dios. La obra del hombre
tiene unas formas y unas pautas, y la obra de Dios tiene otras formas diferentes. ¿Saben cómo es la obra del hombre, la de Dios? Lo ilustro con un pasaje bíblico, lo aplico y cerramos el mensaje. La Biblia dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. Nadie sabía el sueño ni la interpretación, pero Daniel era el hombre que vivía en la revelación y en el secreto, y se le revelaban los misterios de Dios. Él entra en comunión con Dios y se le revela el sueño y la interpretación cuando entra en la presencia del Rey. Presten atención estos 2 minutos que ya cierro el mensaje. Él le dice: yo tengo la interpretación del sueño, es la siguiente, y el sueño: mi rey ha soñado con una estatua que tiene la cabeza de oro, los brazos y el pecho de plata, el vientre, los muslos de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro, y va a recoger una piedra pequeña que no ha sido arrancada con la mano de ningún hombre. Golpeó los pies, tiró la estatua, un viento tálamo la esparció, se desvaneció, y la piedra pequeña empezó a crecer tanto que se convirtió en un monte tan alto que se podía vislumbrar desde todos los confines de la tierra. La interpretación histórica es fácil, los que hayan estudiado lo saben. La cabeza de oro representa el gran imperio babilónico Nabucodonosor, los brazos y el pecho representan los medos y los persas Darío y Ciro, que se unieron para derrotar a Babilonia. El vientre representa a Alejandro Magno, que en la guerra de Argolea aplastó a los persas, y a los 30 años lloraba porque no había más mundo por conquistar, pero a los 33 años una extraña enfermedad le cegó la vida. Su poder se reparte entre 4 generales, una plaza greco-macedonia, y los pies es Roma, las piernas Roma, los pies Roma restaurada. La piedra pequeña es la venida de Cristo y el monte alto es el milenio, la eternidad con Dios. Pero atención, esto tiene una explicación y una aplicación espiritual. La estatua está representando a la obra del hombre. Así es la obra del hombre. Empezó como oro, pero fue perdiendo pureza y fuerza y terminó como barro. Me disculpan los ancianos en esta noche, pero así es la obra del hombre. Los hombres empezamos con fuerza y con vigor, pero según va pasando el tiempo se nos acaban los recursos, se nos termina la fuerza, el vigor, y al final del tiempo nuestra obra se pierde en la eternidad. Pero la obra de Dios es diferente, hermanos. Empezó como una piedra pequeña, pero empezó a crecer y a hacerse tan grande que se convirtió en un monte que se veía desde todos los confines de la tierra. Y Dios me hizo entender, y me disculpan si hablo así, pero Filadelfia es como esa piedra. Hace 60 años empezó, hermanos, en Francia, en la Plaza Castañas. La primera iglesia empezó como una piedra pequeña, pero ¿saben algo? Como no es obra de hombre, que es obra de Dios, empezó a crecer y a extenderse, y a extenderse, y a abrirse iglesias, y a extenderse, y a extenderse. Pero ahí va la noticia: esto no termina aquí, esto va a seguir creciendo, se va a seguir convirtiendo gente, se van a seguir abriendo iglesias. Yo no creo que esto es obra de Dios, esto no es la obra del hombre. ¿Saben cómo es la obra del hombre? La obra de Dios, y cierro el mensaje. La obra del hombre es como aquel rey que le dijo a Acab, a Nabal le dijo: véndeme tu viña. ¿Para qué quieres mi viña? Dice: quiero hacer un huerto de legumbres. ¿Se dan cuenta de lo que quería hacer? Quería rebajarla, quitarle calidad. Pero ¿saben cómo es la obra de Dios? Si presten atención y ya termino. Es como David en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, cuando David censa el pueblo y peca contra Dios, y viene el profeta y le dice: escoge 3 cosas, 3 años de hambre, 3 meses perseguido por tus enemigos, o 3 días una plaga de parte de Jehová. David dice: yo me tiro en las manos de Dios. Empieza la plaga y en un día han caído 70.000 desde Dan hasta Berseba, y desde Berseba hasta Jerusalén. Presta atención que aquí está la palabra. David sube el terrón, millón cilicio de ayuno con los ancianos. El ángel de Jehová desciende a Jerusalén para exterminarla, pero cuando va a exterminarla y a desenvainar la espada, David se clama como un buen pastor por el rebaño y le dice: ten misericordia del rebaño, que ellos no tienen culpa. Pero Dios le habla y le dice: mira, vas a subir a la era de Araúna, vas a levantar un altar, vas a hacer un sacrificio y se va a terminar la mortandad. David sube corriendo con la comitiva detrás. Cuando llegó a la era de Araúna, ¿saben lo que era la era de Araúna? Era un cacho de tierra seco, sin fruto, sin futuro, de un extranjero. Nadie lo quería, nadie lo compraba, nadie lo valorizaba, nadie quería el cacho de tierra. Pero ¿saben lo que sucedió? Que un día fue el rey y pisó aquel cacho de tierra y lo hizo tan importante que años más tarde, en ese mismo lugar, se levantó el gran templo de Salomón. Esa es la obra de Dios.
sirve, Dios levanta un templo. Escuchen bien en esta tarde, y si hay muchos me perdonan, pero aunque no lo parezca, porque el Evangelio muchas veces borra la huella del mundo. El que les está predicando en esta noche era un drogadicto, hermanos. Cuando iba por esta acera y me veían, se iban por la otra acera. Nadie quería hablar conmigo, nadie quería cruzarse conmigo, porque era mala persona. Y el que me veía me esquivaba, en el barrio me miraban, y cuando pasaba, el murmullo caía. A este chico le quedan 4 días, este chico cualquier día lo encontramos en un campo tirado, este le quedan 4 telediarios. Pero ¿saben lo que sucedió? Que vino el rey un día y puso el pie en esta tierra, y lo que nadie valoraba, y lo que nadie quería, Dios levantó un predicador de la palabra, porque nuestro Dios es poderoso. Lo que pisa lo engrandece, lo que pisa lo transforma, lo que pisa lo cambia, lo que pisa lo restaura. Escúchame bien, anciana que estás llorando por tus hijos, si entró del pie en tu casa, tus hijos cambian. Mujer que lloras por tu compañero, si él toca a tu compañero cambia. Mujer toca lo cambia, los drogadictos los convierte en predicadores. Esa es la obra de Dios, el Todopoderoso, el que barre los demonios, el que rompe las cadenas. Él está aquí en esta noche, dispuesto a ayudarte, dispuesto a tenderle la mano, dispuesto a atenderte, dispuesto a restaurarte. Eres el que arregla matrimonios, eres el que convierte a los jóvenes. Está aquí Dios en esta noche. Prepárate, porque algo grande viene. Creo en Dios que cambia, creo en Dios que transforma. ¡Santo! ¡A su nombre! ¡Aleluya! Él está aquí en esta noche. Vamos a ambientar este momento, por favor. Cerrar las luces. El Espíritu Santo ha tomado posesión de este lugar. Este es el campamento de los santos, de los redimidos. Si pudiéramos apagar alguna luz, por favor. Quisiera todo el mundo con los ojos cerrados ahora. Este es el momento donde el Espíritu Santo va a ministrar vidas. Este es el momento. Shaharamasaya, Ramasakere de Kirabahaya, Ramasahaya, Ramashakere Berenda, Sharahamasaya Kimasoa, Toca ahora, Ramahaya Ramansa Kimasaya, Sarabahaya Kimasaya. Quiero que cierres tus ojos ahora. Escúchame bien, mi Dios no es poderoso, que va, mi Dios es todopoderoso. Para Él no hay nada difícil ni nada imposible. No sé lo que le estás pidiendo hace tiempo, no sé si los cielos se cerraron sobre tu casa, no sé si hay un muro que te impide avanzar y ver salida, pero sé el Dios que sirvo. ¡Ay, mi Dios abre los mares! Quisiera que te pusieras de pie unos momentos, por favor. Que cierres tus ojos. Está aquí, ya vamos a terminar. Ramasaya, Kimasaya, Kamasaya. Aguanta un poco más. Yo he salido a la 1 del mediodía de mi casa y todavía estoy por aquí. Aguanta 10 minutos más, cierra tus ojos. La presencia de Dios que te va a ministrar en esta noche. La unción de Dios que te va a ministrar en esta noche. ¡Oh, Espíritu de Dios! Cierra tus ojos, está aquí la unción de Dios. Miren, había una obra de teatro preciosa. Y esto creo que es una red para poder evangelizar y alcanzar vidas. Lo creo. Dios te dio la oportunidad de rendirte hoy a Él. Por algún motivo quizás te resististe, pero el Señor te vuelve a dar otra oportunidad. Si oyeras hoy su voz, no dudes nuestro corazón. No te importa lo que piensen delante ni de atrás. Si hay alguien en este lugar que quiere entregar su vida a Dios por primera vez, o quizás te apartaste, si quieres reconciliarte con Dios, hoy es el momento.
Si hay alguien aquí, te invito a que levantes tu mano solamente. Si tú quieres reconciliarte con Dios o entregar tu vida, levanta tu mano a Dios. En señal de testimonio de que quieres hacerlo. Shamahare Makira Masaya de Mekira Masaya. Sedicada Masaya de Kira Masaya. Creo que Dios está aquí, algo se va a desatar en este lugar. Hay una unción que va a tocar vidas. Ramasakira Mahaya, Sakira Mahaya. Hoy viniste roto y herido, Dios te va a arreglar. Dios arregla tu asunto en esta noche. Ramasakira Mekira Masaya de Kira Mahaya. Sigue tocando ahora, sigue tocando el piano Shari Mahaya. Si quieres reconciliarte con Dios, entregarte a Dios por primera vez, yo te extiendo esta invitación. Ven aquí al frente. Todos vamos a estar con los ojos cerrados porque a nadie nos interesa lo que va a suceder aquí. Te invito a que vengas aquí al frente y vamos a confesar y vamos a hacer una oración y tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Sabahaya, Sakira Masaya. Levanta tus manos, iglesia, la unción de Dios que te va a ministrar en esta noche. Es la presencia de Dios. Ramashaya, Sakira Masaya. Shekinah de Dios en este lugar. Shekinah de Dios cubre este campamento. Ramashaya, Sakira Masaya, Sakira Masaya. Mira esas vidas que están rotas por los golpes, los problemas. Levanta tus manos, el Espíritu de Dios está aquí para ministrarte. Yo te ministro la presencia de Dios en donde estás. Recibe el toque de Dios. Recibe el toque de Dios. Recibe el toque de Dios. Cierra tus ojos. Algo está por suceder en este lugar. Son todos orando a Dios. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Recibe el toque de Dios ahora. Ahí donde estás, con tus ojos cerrados, yo te ministro la presencia de Dios. Desata la unción del Espíritu Santo en este lugar. Ahora.
Gracias. Que Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti de esta hora. Que por un camino vengan en contra de ti, pero por 7 caminos salgan huyendo delante de ti. Que seas bendito en el campo y bendito en la ciudad. Bendita tu canasta y corteza de masada. Que Dios llene tus graneros de aceite de trigo y de mosto. Que tus hijos sean benditos y los hijos de tus hijos y tu descendencia sea bendita en la tierra. Que Jehová Dios cumpla la petición de tu corazón. Ramasaya Kamasahira Karasaya Rasha Karimahaya Sakaramaranda Renatubehaya Argas Nakamahaya Sukaya Irakamasa Kirahaya. Reciba aliento de Dios. Reciba aliento de Dios. Reciba aliento de Dios. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias. Pero quiero que te gires a tu hermano, que le des un abrazo y de Dios te bendiga mucho. Y tu hermano, si lo sientes, también dale un abrazo y dile que Dios te bendiga. No sé de qué más sabe. Gracias. Le agradezco a Dios en esta noche de todo corazón la bendición que ha sido para mí, para mi hermano Ramón, poder compartir este culto juntos. Agradezco a Dios la oportunidad que me ha dado de poder ministrar la palabra esta noche. Que Dios les bendiga mucho. Para mí ha sido una bendición poder estar con ustedes. Amén. Yo me llevo mi bendición. Creo que Dios nos ha bendecido, ¿sí o no? Pues le damos un fuerte aplauso a Dios. Dejamos a los hermanos que nos quieran en este culto. Sí. Bien, les pediría 2 minutos solamente, por favor, que no se marche nadie. Que no se ha terminado la reunión laboral. ¿Cuántos en esta tarde han sido alcanzados por la bendición del Señor? Levanta su mano. Diga conmigo, amén. Amén. Hemos ido en una línea ascendente, hermanos. Hemos empezado el culto, ¿verdad? Poquito a poco estoy ido cogiendo cuerpo. Cada vez ha habido más peso de gloria. Y yo digo que ahora, en estos momentos, hay una presencia terrible en este lugar. Amén. 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 Vamos a terminar la reunión con orden. Aleluya. ¿Verdad? Amén. Aunque sé que llevamos mucho rato de culto, pero vamos a terminar las cosas con orden, como Dios merece. Amén. Vamos a dar gracias al Señor y vamos a coger después una alabanza de palmas para terminar con un ambiente de guerra. Tenemos que pasar un servicio de ofrenda, queridos hermanos. Amén. Y mientras cantamos la ofrenda y el que colabore con la ofrenda, pues así podéis saliendo, ¿verdad? Y terminamos y se quedan las 3 semanas cantando mientras la iglesia va saliendo, ¿de acuerdo? Anunciarles que mañana los hermanos estarán, Dios mediante, en la iglesia de San José y están invitados todas las iglesias vecinas y todo el que quiera venir para poder seguir siendo bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Vamos a coger esa alabanza de júbilo, de guerra, de poder. Los 2 ofrenderos pasan las ofrendas rápidamente.